todas las reacciones, la información, y vamos a seguir conversando de esto precisamente con uno de los legisladores que tiene ya a su cargo y a su vista esta reforma constitucional en materia de seguridad, que es el senador de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Constitución, también de la Comisión de Seguridad, el senador Andrés Longton. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Gracias por la invitación. Senador, lo primero que quiero preguntarle, ¿usted está a favor de aprobar la idea de legislar esta reforma constitucional? Sí, yo estoy a favor de la idea de legislar, Matilde, porque creo que hay elementos relevantes en los cuales es necesario legislar y por lo tanto, independientemente que uno tenga diferencias o hay cosas que no le gusten, eso se pueden cambiar, modificar y enriquecer. Pero por otro lado hay elementos que me parecen relevantes, que tienen que ver principalmente con el régimen carcelario más estricto, la segregación, la segmentación, que tiene que tener una bajada constitucional para que legalmente y reglamentariamente no tenga impedimentos después a propósito de distintos recursos que hemos visto que han interpuesto distintos reos a lo largo del país y yo por lo menos creo que la intensidad de ese régimen que pretende implementar el gobierno tiene que tener un correlato en la Constitución, particularmente por el aislamiento, la incomunicación, los locutorios, las pocas horas del día fuera de la celda, la separación en regímenes carcelarios o en cárceles distintas respecto a líderes del crimen organizado, entendiendo que hoy día tenemos una criminalidad muy distinta a la que teníamos hace algunas décadas. Ya, y esa reforma, o sea, ese artículo de la reforma constitucional, ¿en qué variaría a lo que existe hoy cuando la semana pasada vimos en la cárcel de Talca que los internos quedaron con un régimen de estas características? Sí, quedaron un régimen de esas características, Matilde, pero nosotros sabemos que el gobierno tiene intención de construir nuevas cárceles y con regímenes posiblemente, y hay que abrir la puerta, que sean más estrictos. Ahora, lo que ocurre con estos regímenes que están en el Repas y ahora en Talca, es que, Matilde, muchas veces son objeto de recursos de amparo para impedir un traslado, para impedir que haya una incomunicación o un aislamiento y muchas veces esos recursos se terminan ganando los tribunales porque nuestra legislación y el reglamento, que es muy antiguo, el 518 penitenciario, no establece segregación, no establece segmentación. Y eso tiene que ver con que hoy día tenemos una criminalidad más distinta, obviamente, bandas transnacionales. Y en ese sentido, Matilde, creo que el seguro constitucional, en una norma más acotada, más minimalista, más breve, que vaya con el espíritu de nuestra Constitución y con la orgánica de la misma, me parece que tiene sentido para poder incorporarla. Le quiero preguntar a grandes rasgos, porque usted dice, sí, es necesario aprobar la idea de legislar. ¿Pero usted aprobaría toda la reforma como está entrando? Mira, Matilde, en general los proyectos entran de una manera y salen de otra, ¿no? La discusión legislativa acá va eliminando artículos, modificándolos, enriqueciéndolos. Yo por lo menos tengo diferencia en algunos de ellos, Matilde, que pretendo hacerle indicaciones, enriquecer el proyecto, porque creo que hay cosas que son innecesarias, otras hay que arreglarlas, modificarlas, y en ese sentido, Matilde, hay cosas que obviamente no me gustan y otras que me gustan menos y otras que me gustan, y ese es propio del debate con las legislativo. Que no le gustan nada. Nada, ya, perfecto. La que no me gusta nada, Matilde, es la que tiene que ver directamente con que el Senado determine una sanción penal por el solo hecho de pertenecer a una organización criminal. A mí me parece que esa herramienta tiene que existir, principalmente por la cantidad de bandas de crimen organizado que hoy tenemos y la pertenencia tiene que ser sancionada. Pero eso no puede radicarse en un organismo político, porque como tiene una sanción penal intrínseca, aquello, esto es una materia propia de los tribunales de justicia, es una labor jurisdiccional. Entonces esto puede atentar contra la separación de los poderes del Estado, obviamente el debido proceso, la prueba, los elementos indiciarios para poder tomar una determinación, y se termina politizando una decisión que es penal y le corresponde constitucionalmente a los tribunales de justicia, no a un órgano político. Y que además se realiza en una sesión secreta. Y se realiza una sesión secreta, sí, no, mira, es absolutamente anómalo, Matilde, a lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Distinto que, por ejemplo, el Ministerio Público pueda dar un informe, después corroborado por el tribunal. Creo que se pueden explorar otras fórmulas para llegar a lo mismo. Ya, y era necesario algo que yo por lo menos no estoy dispuesto a aprobar. ¿Y le parece que es necesario este quinto estado de excepción constitucional de 120 días renovable por otros 120 sin intervención del Congreso?
Yo creo que el estado de emergencia era suficiente y no es necesario uno adicional. Y entendiendo que se quiere incorporar uno... A ver, y en este caso el estado de emergencia tú lo podrías haber reforzado, haber incorporado elementos adicionales si estimas que es suficiente. Hoy día el estado de emergencia, Matilde, tú puedes establecerlo en cualquier lugar del país, en una comuna, en un barrio, puedes diseñarlo, acotarlo, agrandarlo. Recordemos que esta discusión la tuvimos mucho respecto al estado de excepción acotado. Entonces me parece que es una herramienta que hoy día puedes diseñarla a gusto, obviamente más que a gusto, de acuerdo a las circunstancias que tiene el país en materia de crimen organizado o terrorismo. Y si se quiere establecer otro estado de excepción, que ya me parece que tenemos muchos, tienes que justificar el por qué esto haría una diferencia respecto al estado de emergencia y en relación a las herramientas que se pretenden dejar establecido en ese estado de emergencia. A mí me parece que las diferencias no son sustanciales, tienen que ver con los días, que a mí me parece que es un exceso los días 120, 240, sin el control del Congreso, y eso obviamente que repercute en que no hay el contrapeso suficiente a una función que sería muy presidencialista, y eso obviamente que me parece peligroso desde el punto de vista de la cantidad de días, Matilde, y por lo tanto hoy día no encuentro mayor justificación para la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. Vamos con las pérdidas de derechos y de prestaciones que son financiadas por los impuestos de todos los chilenos, que ese ha sido el argumento del ministro Arrau. Él dice, si uno le pregunta a cualquier chileno, no va a querer que con sus impuestos se financie la salud o educación o prevención de alguien que ha cometido delitos de crimen organizado o de terrorismo. ¿Qué le parece a usted? Mira, la modificación hace dos cosas, Matilde. Primero, castiga con una condena y mientras dure la condena sanciona, ¿no?, esa pérdida de derechos, y eso obviamente que puede ser discutible el alcance de aquello, pero puede establecer una sanción de 15 años adicionales al cumplimiento de la condena y la pérdida de ciertas garantías constitucionales como salud, educación, trabajo, y no establece el alcance de eso. Por lo tanto, cuando lo suscribe a la ley, lo manda a la ley, Matilde, no sabemos cuál es la intención del gobierno para mandar eso a la ley y en qué términos, porque tú podrías decir, mira, hay una inhabilidad para ejercer cargos públicos, cargos en materia de educación, que puede ser legítimo, una sanción accesoria, pero mientras dure la condena. Pero distinto es que se limite el acceso a la educación o a la salud, por ejemplo, para tener una atención de emergencia. Porque lo que tiene que propender el sistema, Matilde, es que cuando la persona cumpla la condena, por muy grave que sea el delito, después esa persona no vuelva a reincidir, claro, no vuelva a cometer otro delito. Por lo tanto, tiene que tener herramientas. Por lo tanto, si la persona no tiene acceso a una atención de salud, no tiene acceso a la educación, no se puede educar, no tiene acceso al trabajo, eso es complejo. Y por lo tanto, la primera pregunta que yo por lo menos quiero hacer es a qué se refiere esa norma, o sea, cuál es el alcance. Y si tenemos claro el alcance, ahí podríamos estar de acuerdo o no, pero creo que hay que limitarlo en la Constitución para que después la bajada legal, Matilde, tenga coherencia con lo expresado por el legislador en sede constitucional. Pero claro, hoy día, porque lo que dice este proyecto es que ustedes en el Senado tendrían que habilitar lo que se legisle respecto a cuáles serían estos derechos y cuál alcance, pero todavía no lo conocemos, pero ustedes por anticipado habilitarían esa ley orgánica. No, yo como está no me gusta la norma, Matilde. Yo creo que hay que modificarla si se quiere avanzar en esa línea, y para modificarla primero hay que tener claridad respecto a lo que se busca. Ya, ayer, porque una condena, sí, lo que se busca, y en razón de eso, Matilde, uno va a decir, yo por lo menos voy a decir voto a favor o voto en contra de aquello, pero esa claridad no la tenemos hoy día. Ya, mire, ayer yo conversaba con la abogada constitucionalista Marisol Peña, profesora y además ex integrante y expresidenta del Tribunal Constitucional. Y ante esta pregunta, que si uno le pregunta a las personas que si quiere que con sus impuestos se financie este tipo de prestaciones, ella decía, la obligación de los tomadores de decisiones es señalarle a la población que no todos los fines justifican cualquier medio. Y decía también que en materia de derechos sociales, el derecho internacional tiene un criterio que es de progresividad y no de regresión. O sea, cuando se ha asegurado un derecho, por mucho que sea un delincuente, es difícil que pueda haber un retroceso. Por lo tanto, sería dar una doble sanción, ¿no? Sí, a ver, yo por lo menos
Yo escuchaba a Marisol Peña, con quien tengo un gran respeto y viene constantemente a las comisiones del Congreso a enriquecernos con su conocimiento, y me parece que va en la línea de lo que efectivamente está ocurriendo con las características en que tiene hoy día la redacción, cómo está quedando. Porque una cosa es cumplir la condena, Matilde, y hay sanciones, la sanción principal más la accesoria, ¿no? Que la accesoria podemos discutir cuál puede ser respecto a pérdida de derechos o bien no tener acceso a ciertas prestaciones. Pero después, cuando se cumple la condena, me parece inadecuado esta especie de doble sanción permanente que va a quedar la persona cuando esté en libertad, sobre todo cuando no tenemos el alcance de esta, porque como te decía, una cosa es no postular a una beca, no poder ingresar a establecimientos educacionales, por ejemplo, como habla la libertad de educación, no tener acceso a ciertas postulaciones para poder acceder a ciertos recursos relacionados, por ejemplo, con el CENSE, estoy inventando, ¿no? Pero tampoco tenemos esa claridad, entonces tampoco podemos evaluar si es proporcional o no y si eventualmente vulnera garantías constitucionales respecto a una persona que cumplió una condena y por lo tanto tenemos que evitar que el día de mañana vuelva a cometer un delito igual o más grave del que cometió. Por lo tanto, me parece que esos elementos hay que discutirlo en la comisión, Matilde, porque yo por lo menos hoy día no tengo claridad respecto del alcance de aquella norma que mandata la ley para que haga algo que no sabemos qué es precisamente lo que tiene que hacer. Ya, entonces de los 8, porque ya llevamos 4, ¿cuál artículo lo votaría tal como está? A ver, a mí me gusta el de los regímenes carcelarios, creo que hay que acotarlo un poco, pero la idea me parece correcta y por lo tanto creo que eso tiene que estar. Lo otro que tiene que ver directamente con la incorporación del crimen organizado junto al terrorismo en la Constitución. Me parece relevante porque, Matilde, en nuestro país, cuando se construyó la Constitución del 80, el fenómeno que teníamos en nuestro país, y hasta hace algunos años atrás, era con mayor intensidad el terrorismo, pero no el crimen organizado. Entonces, me parece que actualizar la norma respecto al crimen organizado, que hoy día goza de recursos, autonomía, una crueldad inusitada, delitos tremendamente violentos, y que traspasan nuestras fronteras constantemente y que tienen agobiada a nuestro país, principalmente por la gravedad y la dureza de esos delitos. A mí me parece importante que tenga un marco constitucional, al igual como lo tiene el terrorismo, porque me parece que son delitos con una gravedad, de mayor gravedad, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece correcto incorporarlo y que después tenga obviamente una bajada legal. Pero claramente el artículo primero en que modifica, establece seguridad pública y no seguridad nacional o establece ambos conceptos, me parece que puede generar repercusiones insospechadas. Seguridad nacional hoy día se entiende como seguridad interior y exterior, Matilde. Por lo tanto, yo creo que hacer simbolismo o establecer conceptos declarativos que no tienen mayor repercusión, me parece que puede ser peligroso. Ahora, lo que me llama la atención en este debate, y lo planteaba hoy día el senador Luciano Cruzcoque en una entrevista, es que este proyecto de reforma constitucional no pasó por el escritorio del ministro secretario general de la presidencia, el senador García Ruminot, de su partido. Eso quiere decir que no hubo trabajo prelegislativo tampoco. ¿Qué pasó en que ahora se están viendo cuáles son las disconformidades dentro del propio oficialismo? ¿Hubo un mal trabajo al presentar este proyecto de reforma? Es que no lo hubo, Matilde. Derechamente no lo hubo. No hubo trabajo y eso prelegislativo. Es algo que hay que corregir porque no lo hubo. No lo hubo. Y claramente cuando no lo hay, te encuentras con la sorpresa, con cosas que eventualmente pueden no estar de acuerdo y comunicacionalmente te pillan, además, de improviso y por lo tanto eso puede generar consecuencias desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de los apoyos también acá en el Congreso Nacional y por lo tanto siempre hay que anteponer el contenido y la rigurosidad del trabajo legislativo, Matilde, antes que la salida comunicacional, porque la salida comunicacional te puede dar ribetes quizás a corto plazo muy importantes, pero si después no tienen los apoyos, los parlamentarios no conocen el contenido y algunos ministros también están alejados de él, eso obviamente que nos pone en este escenario, ¿no? Hoy día empezar a hablar de las diferencias
más que las cosas que nos convocan, nos unen y aprobamos y empujamos, que tiene que ver con más del 90% de la agenda del gobierno y que ha sido a través de la agenda COT, el cual nosotros apoyamos íntegramente, obviamente con algunas diferencias con la reforma constitucional, y en eso tenemos la ley responsable penal adolescente, la ley que mejora las condiciones laborales y remuneracionales de carabineros. Entonces, pero bueno, llama la Matilde, atención son cosas que hay que mejorar, nosotros lo hemos transmitido. Claro, estas modificaciones a nivel constitucional que son bastante amplias, cuando tienen tanto en común en materias legales que pudieran resolverse rápidamente. Y ahí varias cosas. Lo primero que le quiero preguntar es si usted ve riesgos democráticos en este proyecto de reforma constitucional, pensando en que la pueda aplicar cualquier gobernante de cualquier signo político en cualquier tiempo. No estamos hablando del actual mandatario. A ver, Matilde, hemos tenido en las últimas décadas gobiernos que han sido elegidos democráticamente y con una razonabilidad suficiente desde el punto de vista de sus ideas y las ideas que profesan, para no sospechar ni siquiera ligeramente que algo sí puede ocurrir. Pero obviamente que estos proyectos, como pasan por el Congreso, Matilde, tienen un seguro democrático inherente que tiene que ver con que el Congreso pueda hacer las modificaciones correspondientes para que aminorar lo más posible ese riesgo. Y entendiendo que hoy día tenemos un estado de asamblea que habla de la guerra exterior que tiene nuestro país con otros países, que esperemos que no suceda, ¿no? Pero ese es el estado de excepción más intenso, por lo tanto, yo creo y que por lo demás, siendo el más intenso, tiene una habilitación por parte del Congreso. Y entendiendo aquello, un estado de excepción de menor intensidad debería necesariamente tener una aprobación por parte del Congreso y una revisión periódica. Y por eso los plazos, yo por lo menos, Matilde, estoy por rebajarlos absolutamente, porque claramente son un exceso y una prerrogativa excesiva para el presidente de la República que esté de turno. Porque este nuevo estado de excepción se parece mucho al estado de guerra. Sí, claro, sí, totalmente, al estado de guerra, estado de asamblea. Incluso ese tiene un control por parte del Congreso, Matilde. Antiguamente, hace un par de siglos atrás, teníamos estados de excepciones sin mayor control por parte de los congresos, cuando habían sesiones ordinarias y extraordinarias, teníamos la aprobación de un Consejo de Estado a propósito de los estados de sitio, pero ahí evolucionando el derecho constitucional y teniendo mayores controles respecto a la figura del presidente de la República. Y por lo tanto, a mí por lo menos me parece de las cosas más importantes y relevantes no exacerbar los poderes que tiene el presidente, sobre todo entendiendo que ya tenemos un régimen excesivamente presidencialista y respecto a elementos que tienen que ver con la lucha con el crimen organizado, el narcotráfico y sobre todo cuando hay privación o limitación de garantías constitucionales, es tremendamente importante que eso tenga un control por parte del Congreso en un menor tiempo de días del que establece el proyecto. Senador, ¿usted ve desde el punto de vista político que se pueda producir algún problema mayor al interior de los partidos que integran el gobierno, pensando en que el senador Esquella, por ejemplo, los está combinando bajo la premisa de que el que no apoya estas reformas no está contra el crimen organizado y está con los delincuentes? ¿Qué le parece esa dicotomía en la que los pone? No la comparto, Matilde, porque lo que nosotros tenemos que propender, yo fui diputado en el periodo pasado y por lo tanto conozco en carne propia aquello, es que tengamos herramientas eficaces para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y que le hagan sentido a la ciudadanía. Y para eso hay que trabajarlo con rigurosidad, con seriedad y no establecer elementos que pueden dar la apariencia de que están generando un cambio y cuando finalmente no lo hacen. Entonces, esa es la tarea que por lo menos nosotros nos propendemos desde Renovación Nacional. De hecho, mañana tenemos, Matilde, una reunión con notados constitucionalistas en el partido para que nos den también su mirada. Entonces, acá no se trata de decir que uno lucha contra el crimen organizado en la Constitución para efectos de que automáticamente se produzcan diferencias en la práctica. Se trata de tener herramientas que realmente produzcan la diferencia y por eso yo he hecho las críticas o aprensiones, pero también vamos a trabajar en las mejoras del proyecto. Y en ese sentido, yo por lo menos el temor que tengo, Matilde, es que no encontremos votos enfrente, que es precisamente donde tenemos que ir a buscar votos para que la reforma constitucional, al menos en general, pase la primera valla, porque si no se va a tener que archivar. Y para eso necesitamos 4/7. Entonces, obviamente, el trabajo con los aliados y con los suyos
el gobierno es lo que tendría que privilegiar y abrir la puerta, y yo por lo menos lo conversaba con el ministro Arrau y tiene toda la disposición de que la discusión en particular podamos hacer modificaciones que sean más, que convoquen a otras fuerzas políticas que no necesariamente son del oficialismo. Ya, por lo tanto se necesitaría más de 15 días para la tramitación. Yo creo que sí, mira, va a pasar por 3 comisiones, Matilde. Sí. Tiene cosas buenas y cosas malas, porque las cosas buenas es que van a tener mayor cantidad de parlamentarios de ver el proyecto, pero las cosas malas es que se produce una demora legislativa, ¿no? Cuando este proyecto debería tener como base la Comisión de Constitución, que es la comisión técnica. Y eso claramente va a generar más demora en el proyecto, pero quizás esa demora es positiva, porque te va a permitir aquilatar los contenidos y posiblemente, o ojalá, poder llegar a acuerdos respecto a los mismos, y no apurar el tranco y apurar una votación que, como la vemos hoy día, posiblemente no pase de la discusión en general. Senador, ¿usted ve que hay unidad dentro de los senadores de Renovación Nacional? ¿Están todos en la misma línea? Sí, yo por lo menos no he escuchado, y conversando con los senadores de Renovación Nacional, no hay nadie que no vaya a votar a favor de la idea de legislar. O sea, estamos todos de acuerdo que hay que votar a favor de la idea de legislar y después enriquecer el proyecto con indicaciones o modificaciones para que sea más convocante y cumpla con los objetivos esperados por la ciudadanía, y también obviamente con el estándar constitucional desde el punto de vista de nuestra institucionalidad, para que sea coherente con obviamente nuestra Constitución y leyes. Muy bien, senador Andrés Longton, senador de Renovación Nacional, integrante además de 2 de las 3 comisiones en las que va a discutirse este proyecto de reforma constitucional. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde. Muy buenas tardes.